Vamos a darle lectura al libro de Efesios, el capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. El gran tema de la gracia. El diccionario define la palabra gracia como don o favor que se hace sin merecerlo, sin merecimiento particular, concesión gratuita. Utilizamos esta palabra muchas veces para expresar la cualidad por la cual llega a nosotros la salvación y todas las cosas por medio de Jesucristo, ¿sí? Decir por gracia significa decir que aquello fue recibido como un regalo inmerecido. Significa decir que nada hemos hecho para merecer lo que nos es dado. Significa reconocer que Dios nos amó sin haber recibido nada de nosotros y que ese amor se expresa para nosotros en salvación y en muchas otras cosas. Sí. También identificamos con este nombre al pacto que se abrió a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lejos de ser una definición acabada, ¿sí? Nos es útil describir esta palabra y sus usos dentro de la iglesia. Cuando al pacto nos referimos, usamos la palabra gracia para diferenciarla de la ley como pacto, ¿sí? Entonces la gracia de Dios es su propia naturaleza y es por eso que no podemos llamarlo el tema de la gracia, ¿sí? Cuando hablamos de la gracia, hablamos de Dios, de la profundidad de Dios, ¿sí? De poco a poco voy entendiendo que la gracia no es un tema para hablar. Sencillamente, no bastarían libros para agotar la gracia. La gracia de Dios es su propia naturaleza, ¿sí? Y es por esa razón que debemos nosotros profundizar en la gracia, ¿sí? No podemos vivir sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada sin la gracia de Dios, depender de la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios es Cristo mismo expresado. El apóstol Pablo la presenta como el máximo, porque de la creación del hombre y de la salvación, al decir en Efesios, para alcanzar de la gloria de su gracia, ¿sí? Siempre me gusta ver este pasaje como la definición de esta gracia, como el último ¿por qué? ¿Sí? ¿Ha visto a los niños cómo preguntan una y otra vez ¿por qué? Si hacemos a Dios esta pregunta una y otra vez, la última respuesta será para la alabanza de mi gracia, ¿sí? Es por eso que no voy a hablarle sobre la gracia. Permíteme hablarle de un extraordinario y también inevitable efecto de la revelación de esta gracia. Con eso también estoy diciendo que solo hay una manera de arribar a lo que hablaremos, ¿sí? Con una mayor revelación de la gracia de Dios se exprese cada día en tu vida y en mi vida. Cuando la gracia de Dios se revela a tu vida, a mi vida, una nueva manera de ver todas las cosas comienzan a suceder en nuestro interior, ¿sí? Y no al azar se nos presenta primero la gracia como una manera de ver la vida. Si habláramos de 7 formas de ver en la vida del Espíritu, podemos comenzar con aquello que produce la revelación de la gracia de Dios sobre nosotros, ¿sí? Para entender esto, vamos a transitar un camino. Y ese camino comienza con esta expresión, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Entonces prestemos atención a lo que está diciendo, ¿sí? Que no solo la salvación es resultado de una expresión del amor inmerecido de Dios hacia el hombre, sino que aún la fe inicial e instantánea que le fue necesaria y me fue necesaria a mí en el momento de recibir a Dios
en nuestra vida fue también don de Dios, de manera que ni siquiera podemos jactarnos de haber creído, ¿sí? Porque aún la fe es un regalo que Dios le hizo para que la vida comience a suceder en ti y en mí en el momento de creer. Creo que es un gran comienzo porque tenemos la tendencia a creer que algo, aunque sea pequeño, hemos hecho para ser salvos. No hemos hecho nosotros nada, absolutamente nada, ¿sí? Todo ha sido por gracia. Podríamos decir, soy salvo porque un día creí en Jesucristo. Eso está bien hasta cierto punto, pero debemos entender que aún el haber creído fue un regalo deliberado que Dios nos entregó. Usted y yo creímos porque Dios nos hizo creer, ¿sí? Así de potente es esta gracia, ¿sí? Este comienzo de gracia no se termina en una solución a sus pecados, como muchas veces es tomado, sino que se transforma en una realidad del Espíritu en la que habita. Cuando la gracia de Dios se limita a explicar que Dios perdona nuestros pecados, entonces nuestra realidad espiritual es muy pobre y limitada. Pero su gracia para nuestro espíritu es un ámbito tan amplio que lo abarca y lo absorbe todo. Esa gracia le lleva a esto, según el apóstol Pablo, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Muchas veces he oído hablar sobre la gracia como la razón por la cual Dios perdona nuestros pecados y errores. Esa manera incorrecta de concebir su gracia nos ha quitado expresiones de esa gracia, inteligencia y sabiduría divina. El peligro de dejar la gracia en ese lugar tan pequeño lo vamos a ir descubriendo a través de estos estudios, ¿sí? Dice 1 Corintios 1, 27, verso 29, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Cuando esa gracia se logra expresar en sabiduría de Dios en nosotros, recién allí podremos decir que los sabios de la tierra se avergonzarán delante de los hijos de Dios. ¿Sí? Sin embargo, no es común darle el derecho de autoría a Dios por las ideas y por los grandes pensamientos que arriban a nuestra mente. Quizás sea por eso que expresamos sabiduría, pero todavía no hemos logrado llegar al punto de avergonzar a los sabios del mundo. ¿Sí? Mira, en mis años de estudiar en el tecnológico, ¿sí? En mis años de estudiante pude poner en práctica esto. Cada materia que estudiaba le pedía a Dios que me mostrara qué pensaba Él sobre el asunto. Al comienzo funcionó como un mecanismo de defensa, intentando repeler el magnetismo que provoca el conocimiento humano. Ese magnetismo que lleva a concebir todas las cosas a través de ese conocimiento racional. Pero luego comenzó a hacer un descubrimiento inesperado. Créame, para todas las cosas que los hombres piensan, hay sabiduría de Dios disponible. Para todo, absolutamente todo. Y es sabiduría que deja en vergüenza a todo lo que el hombre pueda descubrir. Es necesario que al mandar a nuestros hijos a estudiar, le hagamos entender este poderoso principio, porque de lo contrario, nos llenamos de tanta información desde una perspectiva humana, que eso termina delimitando nuestra manera de pensar. El riesgo es claro, una ceguera espiritual. Así que aprendamos a depender de Dios,
que hay sabiduría en todo lo que aprendemos, en todo lo que nuestros hijos van a la escuela. Hay sabiduría de Dios, ¿sí? Pero además de entender esto, tiene otra aplicación importantísima. Tiene que ver con el cuidado que debe tenerse al llevar conocimientos naturales, presentándolo como verdades espirituales. El parámetro que marca la diferencia es que la expresión de la sabiduría de Dios siempre deberá dejar en vergüenza la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Ese pasaje ha sido usado por mucho tiempo para animar a la juventud a no estudiar. Bajo los efectos de semejante error generacional, la siguiente generación se enfocó tanto en enviar a sus hijos a estudiar que no vimos las consecuencias. Me ha tocado ver a muchos jóvenes que encontraron en el estudio un gran enemigo para su vida espiritual. ¿Sí? Pero en esto no hay balance ni equilibrio. Cuando permitimos que la gracia de Dios se exprese en nosotros, podemos estudiar todo lo que nos venga a la mano, y todo será una oportunidad una oportunidad extraordinaria de que Dios venga y se exprese en nosotros en toda su sabiduría. Sobre este asunto, ¿sí?, debemos nosotros entenderlo y meditarlo. ¿Sí? Entonces, quitar la ceguera, la mayor ceguera que el sistema del mundo ha producido por generaciones, es concebir la vida en todos sus aspectos por el mérito. Piense en esto: desde que usted nació, ha sido instruido para concebir la vida por los méritos, como reza el conocido refrán, ¿sí?, el que no llora no mama. Aprendimos a llorar porque nos dieron leche, ¿sí? En nuestro transitar por la vida oímos cosas como estas: si quieres ser alguien en la vida, debes estudiar. O algunas frases menos evidentes pero peligrosamente incompletas de la vida en congregación: todo lo que se siembra en la vida se cosecha. Déjenme mostrarles este punto más de cerca. Podría leerle 2 Corintios 9:6 y decirle: si siembra generosamente, va a segar generosamente, pero si siembra escasamente, va a segar escasamente. Seguramente ha oído ese pasaje muchas veces, ¿sí? Puedo usar para enseñarlo que dé con generosidad, si lo que desea es cosechar con abundancia. Pero ese pasaje tiene otra realidad espiritual que pocas veces es resaltada. Si usted es diligente y sigue leyendo el pasaje, Pablo dice en los siguientes versículos 7 y 8 y 9: no por necesidad, o sea, no de mirando lo que quieres cosechar. Es el peligro que corremos al usar estos pasajes sin revelación. 2, de cómo propuso en su corazón, no de con tristeza, sino con un corazón alegre. 4, Dios es poderoso para hacer que abunde en su vida toda gracia. Eso significa que más allá de lo que siembra, el poder de Dios se va a expresar en la cosecha de cosas que no sembró, ¿sí? El mensaje principal no es siempre de acuerdo a lo que quiera cosechar, sino siempre por causa de lo que Dios ya ha hecho en su vida, por gracia. Si usted ha leído muchas veces el versículo 6 y poco el 8, entonces usted ha probado un poco de esta ceguera como yo. Esto es solo un pequeño ejemplo de tantas cosas aparentemente inocentes que tanto afectan nuestra vida de propósito, ¿sí? Entonces, todo esto produce una ceguera generacional al momento de entender los caminos del propósito eterno de Dios, ¿sí? Esta ceguera la provocamos entre aquellos que han alcanzado la salvación, cuando, habiendo sido salvos por gracia, desechamos esa gracia y buscamos las fuerzas y los méritos. Desarrollamos una concepción por méritos y por fuerzas humanas de las cosas que Dios determinó expresar por gracia. Le dejo
el trabajo de ampliar este punto con su propia experiencia. Dependemos de la gracia. En todo tiempo, en todo momento. ¿Sí? Debemos dejar a un lado nuestros esfuerzos personales, nuestros méritos. ¿Sí? Esta gracia se va revelando en su vida cuando comienza a abrirse esta manera de ver los caminos de Dios para usted. ¿Cómo vendrán todas las cosas que Dios determinó para su vida? Por gracia, por su gracia infinita. Nunca negocie eso, porque si hay algo que nos frena en nuestra vida es creer que hemos hecho algo para alcanzar lo que Dios nos asignó. ¿Sí? Y aunque esa frase pueda sonar bastante obvia a su oído, un autoexamen exhaustivo de nuestro corazón y pensamientos nos dejará ver cuánto y cuán seguido nos olvidamos de esto. Es por eso que este nivel de entendimiento no se alcanza con conocimiento y aprendizaje, sino con una apertura de vista espiritual. ¿Sí? Cuando oye un testimonio que comienza con la expresión de lo que esa persona hizo y luego que lo que Dios hizo, cuidado, corre riesgo de ceguera. ¿Sí? Yo ayuné, por eso es que Dios me contestó. Yo oré tanto, por eso es que Dios me contestó. Cuidado, corre riesgo de ceguera. Por ejemplo, he ido cosas tales como: hermano, yo hice esta oración y mire lo que sucedió. Es sutil, pero claro. Si oras así, Dios hará esto en tu vida. ¿Sí? ¿Puede notar el orden de los méritos? Yo lo creí, y también, por la gracia de Dios, mis ojos fueron abiertos para entender que ni aún en nosotros está el pedir como conviene. Si alguien, para explicar lo que Dios hizo o hace en él, le explica cuántos días de ayuno hizo, tan solo tenga cuidado en cómo oye, porque las palabras que oímos tienen el poder de provocar ceguera o abrir nuestra vista. ¿Sí? Una manera extraordinaria de contar su testimonio: Dios hizo esto, y lo hizo por su gracia. Créame que ese testimonio provoca una mayor apertura de visión a su favor. Nunca olvide el porqué del apóstol: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios hizo esto conmigo, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios me sanó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios me proveyó, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Nunca olvide eso. ¿Sí? Cuando reconoce que aún el querer de su corazón lo produce el Padre por su gracia, su visión se abre más y más. ¿Sí? La pequeña idea que termina expresando poder de Dios es un regalo de Dios. Nunca deje que ese manantial se seque por causa de no entender el corazón de aquel que lo llamó para ser la expresión de su gracia. ¿Sí? Cuando esta gracia es celebrada y recordada en su vida, su manera de verse a usted mismo cambia por completo. Véase a través de la gracia de Dios. Es ver a Dios mismo en usted. También es ver a Dios en nosotros, lo mismo que Dios ve. Muchos no pueden concebir sus vidas en el propósito de Dios porque ven en sí mismo todos sus errores, todo lo que les falta aprender, todo lo que tienen que cambiar. Cada día se les vuelve más lejana la vida de propósito en ellos por causa de concebir de esa manera sus vidas. Esta ceguera les hace más difícil superar esas limitaciones. Es un mecanismo que se retroalimenta encerrándolo en un circuito, ¿sí?, que potencia ese modo de verse o concebirse. ¿Sí? Déjeme decirle que verse a usted mismo a través de sus errores, debilidades, historias y pecados es la mayor mentira que han logrado hacerle creer. No importa cuán recientes
o cuán lejanos sean esos errores, la gracia de Dios sobre usted y sobre mí es eterna. Pero déjeme mostrarle otro camino. Gracia. No es la gracia que sale al rescate cuando se equivoca. Es la gracia que le perfecciona. Es la gracia que le hace no pecar. Quizás se esté preguntando, ¿y por qué no le he visto funcionar hasta ahora? Sencillamente porque creemos en la gracia que cubre los pecados, pero nunca creímos en la gracia que nos hace no pecar. La gracia te hace no pecar. La gracia te enseña tus defectos, tus errores y a qué cosas renunciar, y te enseña a cómo vivir pía, justa y sobriamente, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo podía ver algo cuando decía: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ni siquiera el ser santo puede ser algo que se alcance por esfuerzo o capacidad o méritos. Tu esfuerzo por ser santo no obtiene verdaderos resultados, ¿sí? Lo que sí obtiene resultados es una determinación de creer en la gracia de Dios, que tiene el poder de santificarte. Si ha peleado por años con una debilidad, con un error, con un pecado, déjeme mostrarle esta extraordinaria llave. Permita a Dios que lo santifique por medio de su gracia. Por esta gracia, porque esta gracia tiene el poder de hacer que nunca más cometa ese pecado. Y nunca se jacte de haber superado algo, para que esa ceguera nunca se vuelva a provocar en usted. Todo es por gracia. Una cosa más me gustaría decirle: Dios no es un Dios de oportunidades, es un Dios de gracia. ¿Cuál es la diferencia? Las oportunidades las puede contar, su gracia no. ¿Aún cree que la diferencia es sutil? Yo le diré cuál es la diferencia. La capacidad de ver espiritualmente. Cuando alguien le dice: Dios te da una nueva oportunidad, debe reconocer la única oportunidad que el hombre tiene es Cristo. Y esa oportunidad que se exprese en la tierra, esa oportunidad, que se expresó en la tierra hace 2000 años, extendió toda la gracia necesaria para sacarlo de la muerte y dejarlo sentado en lugares celestiales con Cristo. El problema de creer a Dios como un Dios de oportunidades es que cuando creemos que Él nos está dando una oportunidad y erramos, cada vez se hace más difícil superar esa debilidad, porque la frustración aumenta. Las oportunidades concentran su atención en las propias fuerzas. Cuando alguien le dice: Dios te da una nueva oportunidad, le está diciendo: fallaste, pero vas a intentarlo de nuevo. El foco de atención se pone en su propia capacidad de hacer las cosas. La gracia abre sus ojos espirituales porque le permite enfocar su vida, no en sus propias fuerzas de usted, sino en las fuerzas, en el poder de Dios y en la extraordinaria posibilidad de que nuestro Padre de gracia nos santifique, ¿sí? Dentro de las cosas que más provocan ceguera en este sentido está la confianza en sus propias fuerzas, en mis propias fuerzas. El impulso estará siempre, pero es importante que desde nuestra reflexión entendamos la gravedad de este asunto. También es importante cuidarnos de cómo hablamos y aconsejamos a otros. No siempre un consejo bueno es un buen consejo, o sea, no siempre un consejo tiene buenos sonidos y además de ello versículos bíblicos. Es el consejo que expresa sabiduría de Dios, ¿sí? Pero su gracia, que abre su visión, ¿sí?, para traer profundo perdón y además le santifique, se seguirá expresando más y más. Deberá seguir hasta dejarlo depositado, expresando la gloria y sabiduría de Dios en su vida, ¿sí?
Lo más extraordinario de todo esto es que cuando esta gracia lo lleva a verse de manera diferente, también cambiará su manera de ver a otros. Podrá ver a las personas más allá de sus errores o su historia. Ver a los hombres por su realidad espiritual es un asunto para quienes pueden ver por la gracia de Dios revelada. Sí. Hay un versículo muy conocido y repetido en los púlpitos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sin embargo, no dejo de ver una y otra vez entre los santos enemistades y separaciones, que nada tienen que ver con las cosas que nos hacen avanzar como hijos de Dios y las cosas que hacen retroceder el infierno en la tierra. Pequeñas cosas tales como recordar de dónde nos sacó el Señor son suficientes para ayudarnos a perdonar a otros. Sin embargo, el perdón parece una tarea muy difícil para otros. ¿Sí? Colosenses 3:13. Pero voy entendiendo que esa lógica no funciona a nivel de la mente y ni siquiera en el corazón. Ese es un asunto de visión. Una de las cosas que más provoca ceguera en nosotros es el juzgar a otros. Me ha ayudado a entender a la gracia, ¿sí?, como una persona que se aleja de nosotros cuando, entre otras cosas, juzgamos a otros. Ese es el gran problema de una persona que se atreve a levantar el dedo y juzgar los errores de otros. Cuando una persona se atreve a juzgar a otros por un pecado, lo que hace es exponer su propia ceguera. Lo que está diciendo es que él no comete ese pecado y no lo hace por su propio mérito o capacidad. Él entiende que ha podido vencer el pecado con sus capacidades y de esa manera juzga a quien sí peca. Es por eso que no debe extrañarle que a una persona que juzga un pecado la vea más adelante en su camino cometiendo ese mismo pecado. No es un problema de maldición, es un problema de ceguera. ¿Sí? Segunda de Corintios 12, verso 10. Por lo cual el amor a Cristo. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he asombrado en gran manera al notar cuántas veces mi manera de juzgar las circunstancias es muy similar a la manera en que lo hacen aquellos que caminan sin Dios. Cuando nuestras metas, nuestros anhelos y deseos no cambian al recibir la vida de Dios en nosotros, es porque hay una ceguera que debe ser quitada. Corremos el serio peligro de concebir las circunstancias de la vida de manera equivocada y por lo tanto tomar decisiones erradas. ¿Sí? Voy a contarle un descubrimiento. La carne también aprende a leer la Biblia, aprende a hablar, aprende a oír, pero hay algo que el hombre carnal nunca podrá hacer y es ver espiritualmente. Y eso debe mostrarse a través de los frutos que damos, porque muchas veces he visto cómo el desgano, la depresión y la falta de fuerzas cobran sus víctimas. Al no producirse en nosotros esta apertura de ojos para llegar a 2 de Corintios 12:10, ¿sí?, debe atravesar por el versículo 9 y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia se perfecciona en tu fraqueza. No es una postura de conformidad con lo que estoy atravesando, es una manera superlativa de ver espiritualmente. Es la vista que le permite gozarse en medio de las cosas más inexplicables. Pero nuestro Dios y Padre amante sabe lo que quiere para sus hijos. Ser la expresión de su gracia es un asunto primario. ¿Sí? Es por eso
que en cuanto a las circunstancias se trate, he aprendido una cosa más que aleja esa gracia de nosotros. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, provocamos esa ceguera en nuestras vidas. Es por eso que cuando las circunstancias se vuelven adversas, no debemos buscar rápidamente las soluciones que están a nuestro alcance. No hay nada de heroico en eso. Todo lo contrario, ofendemos la gracia para la cual hemos sido creados. Pero cuando ante toda circunstancia difícil y contraria, buscamos el camino de la gloria de Dios y su gracia expresada, nos estamos entrenando para hacer la expresión de aquello que hay en el corazón del Padre. ¿Sí? Tanto y más importante es entender que cuando las circunstancias no son favorables, nunca, pero nunca debemos dejar de depender de esa gracia. Más de una vez me ha tocado ver esta fotografía. Una persona que todavía no tiene resuelta su economía, busca en Dios un milagro. Algo extraordinario se expresa de Dios y por esta gracia que se vuelve sobreabundante, nace un negocio o una empresa o encuentra un trabajo. Pero luego de eso, al pasar el tiempo, ya no es necesario un milagro. Entonces se aprende a hacer negocios. La gracia que buscó expresarse desde un comienzo se agota por la confianza en las propias fuerzas. Es por eso que nunca debemos de dejar de confiar en esta gracia. Confiar en ella es confiar en Dios mismo. ¿Sí? Y si eso es así, sin duda que esa gracia llegará a su máxima expresión. La vergüenza de la sabiduría de los hombres. Si alguna vez ha dicho, fue la gracia de Dios, nunca dejé de buscar que esa gracia se exprese una y otra vez. Porque mientras más le reconocemos, más se expresa. Mientras más la reconocemos, más se abrirá nuestra visión de gracia. En una ocasión, Jesús se encontró con un dignatario que le preguntó, ¿cómo heredar la vida eterna? Este tan conocido y aparentemente infortunado encuentro no terminó de las mejores maneras para él. El dignatario se alejó de Jesús triste por la respuesta de Jesús. Él podía mostrarle a Jesús cuánto había respetado la ley y cuánto había cuidado su conducta ante toda su vida. Sin embargo, la respuesta de Jesús podría tomarse como demasiado exigente. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús no estaba poniendo un nuevo requisito para alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Me gusta cómo lo expresa Marcos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que Jesús está diciendo es claro. Es necesario que mi gracia y mi amor te capturen más allá de tus logros, tus éxitos y tus capacidades. ¿Sí? Por eso es bien importante entender la gracia de Dios. La gracia de Dios nos acompaña toda la vida. Dejemos a un lado nuestros méritos, nuestros esfuerzos personales y entendamos que aún el creer, ¿sí?, nos es dado por Dios. Esa gracia de Dios que tanto hemos nosotros mal expresado y mal confundido, esta gracia de Dios es profunda. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la gracia de tu gracia operando en mí. Porque sin tu gracia no podremos nosotros jamás caminar. Es tu gracia, Señor, que es por lo que somos. Y es por tu gracia que trabajamos. Es tu gracia en nosotros. Ayúdanos a entender la profundidad de tu gracia, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Y ayuda a mis hermanos amados que puedan entender tu gracia y depender de tu gracia. Padre, en el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén.